7 de la mañana, 45 minutos. Hablemos de lo que sigue ocurriendo con las fundaciones, porque todos los días se conocen más noticias, hay más denuncias. Se abrió una especie de puerta, porque todo estaba relacionado con el Ministerio de la Vivienda. Ahora se abrió una puerta en desarrollo social. La abrió no alguien de la oposición, sino que Yasna Proboste, que sí está en la oposición, pero yo diría que es una persona ideológicamente cercana al gobierno, la senadora de la Democracia Cristiana. Hay mucha presión sobre el Ministerio de la Vivienda en estos instantes, porque se van conociendo día a día más antecedentes. Ayer, por ejemplo, en la región de Los Lagos, el gobernador llevó no sé cuántas cajas, documentos, etcétera, para la Fiscalía, en un acto de transparencia, para decir aquí está. Mientras tanto, el gobierno dio un salto hacia adelante. Lo mejor es saltar hacia adelante y no atrincherarse. Bueno, eso está en el manual de la gestión de crisis. Y claro, la gestión de crisis es qué vamos a proponer de inmediato y cambiar el escenario, dar vuelta a la página para que haya otra página. La nueva página es una comisión, que es una página ya o una fórmula utilizada por los distintos gobiernos cuando hay crisis, y por lo tanto una comisión para revisar justamente lo que pasa con las fundaciones y proponer nueva legislación sobre la materia. Sobre este particular yo creo que podremos decir dos cosas. Es bueno, obviamente, analizar lo que hay, súper bueno. Pero es bueno entender que no porque se forme una comisión uno podría suponer, subentender, imaginar que no hay legislación. La legislación existe, la legislación ha sido posiblemente horadada, ha sido vulnerada y por eso hay una investigación. O sea, legislación existe, lo que pasa es que podrían mejorarla. Definitivamente, al parecer, desde el punto de vista político, la presión no cesa sobre el ministro Carlos Montes, pero también ha habido, yo diría, ya una lejanía cada vez más definitiva, posiblemente, entre Catalina Pérez y Revolución Democrática. Da la impresión que ya no es posible un acuerdo, no es posible volver a ser uno solo, y por lo tanto el destino de Catalina Pérez como parlamentaria de Revolución Democrática está absolutamente comprometido. No hay diálogo posible, principalmente después del video del día sábado, donde atacó fuertemente, férreamente, punzantemente al presidente de su partido, que es el senador Juan Ignacio Latorre. Después de eso yo creo que no hay vuelta atrás, ni hay conversación posible, más allá de que haya amistades antiguas, de que haya relaciones viejas, de que haya secretos comunes, pero nada de eso sirve para recomponer una relación que se ha quebrado definitivamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque además la comisión que se anunció es una comisión que va a investigar también el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Eso es bueno o malo? Porque algunos dicen esto de empate. Yo creo que es bueno, porque todo hay que investigarlo, porque una parte nomás. Entonces ayer en la oposición decían, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si el problema lo tienen ellos, quizás. Veamos si lo tienen solo ellos. Yo creo que la transparencia es buena, y la transparencia es buena siempre. Y por lo tanto, si es para atrás, también para atrás. Incluso podría haber sido más atrás. ¿Por qué no? Claro, no puede ser por 100 años, eso no tiene sentido. Pero el tiempo suficiente para darnos cuenta si es que esto se ha convertido en una especie de práctica, de costumbre, en una especie de modus operandi por parte de un grupo de personas más allá de un gobierno determinado. Claramente la primera lectura que uno puede hacer acerca de esta nueva instancia que se anuncia en la jornada de ayer de parte en voz del presidente, ¿no?, Gabriel Boric, de este comité, es claramente pasar a la ofensiva de la discusión y dejar de estar siempre siendo la víctima en el tránsito de este caso, desde el punto de vista que todos los días se está conociendo, o incluso más de una vez al día se están conociendo casos nuevos que eventualmente podrían estar relacionados con la misma dinámica. Entonces la idea que uno puede entender comunicacionalmente es ponerse a la ofensiva y decir, mira, sí, sabes que vamos a hacer una investigación, y que además no solamente nos toca a nosotros, sino que 5 años hacia atrás, y esto eventualmente llega hasta el último año de gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Ahora, conclusiones de esa comisión, idealmente las mejores, ya lo decías tú, no necesariamente concluir que no hay legislación, si es que sí se concluye, obviamente trabajarlo, pero más que nada, veo yo en el objetivo de esta comisión, es descubrir la cantidad de dinámicas, logísticas, trampas, cuchufletas, en fin, no sé, lo que se vaya a descubrir entre medio, que se han ido generando
por años de años en la administración pública y que muchas veces nos llevan a responder por qué las cosas no funcionan. ¿Por qué cada vez se entrega más dinero al estamento público y no necesariamente eso se traduce en mejores atenciones? Y yo estoy hablando, sí lo sé, de ideal, pero me gustaría que eso sucediera finalmente con este nuevo comité o comisión que se ha nombrado de parte del gobierno en la jornada de ayer. A ver, este es un comité de comisión que va a tener un trabajo acotado, o sea, son 45 días, y es para las fundaciones o instituciones sin fines de lucro, fundaciones, corporaciones, etcétera. Pero aquí hay un asunto mucho más de fondo que se viene discutiendo hace mucho tiempo, en algunos momentos con cierta intensidad, en otros momentos pasa al olvido absoluto, que es la modernización del Estado. Un Estado que se ha quedado anquilosado, que permite todo este tipo de cuestiones, pero no, ¿usted cree que las permite solamente con las fundaciones o las corporaciones? No, es un Estado totalmente anquilosado. Por ejemplo, que las metas que siempre se logran, cuando una meta siempre se logra, no es meta, es imposible. A ver, ustedes han visto lo que ha pasado con el registro civil, lo que está pasando. A ver, aquí hay muchísimos problemas. Un servicio de impuestos internos que nunca descubrió una boleta falsa del todo el financiamiento de la política. Y yo no sé qué ha hecho el servicio de impuestos internos en estos casos. Una Contraloría que nunca descubre nada, porque no ha descubierto nada, porque no fue la Contraloría la que descubrió el negocio de Sierra Bella, ¿no? Entonces, a ver, la modernización del Estado, ¿cuánto rinden los funcionarios? ¿Qué es eso de que las personas a contrata trabajan más que los funcionarios de planta? Que lo hemos escuchado permanentemente, no es que haya que investigar mucho. ¿Y por qué sucede todo eso? Forma parte también del Estado la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales, una modernización del Estado de todas maneras. Entonces, esta es una pequeña, lo que se anunció ayer, una pequeña gota frente a esta tremenda crisis, pero el asunto es muchísimo, pero muchísimo mayor. Pero podría ser un avance, si es que finalmente se logra, pero les vamos a contar además que sí, está bien, hay que avanzar, pero hay una serie de leyes sobre probidad que están estancadas en el Congreso y uno se pregunta por qué esas leyes de probidad no han avanzado. Que esa es la otra, ¿no? O sea, pendientes existen, pero no avanzan. Eximiendo siempre a los funcionarios públicos que hacen su trabajo, que son muchos y son la mayoría, siempre está en la duda el que todos se sacan 7 o tienen excelentes calificaciones, cuando lo que sucede, cuando uno se encuentra con el tener que lidiar con el estamento público por cualquier situación, ir a renovar un documento, el carné, la licencia de conducir, alguna licencia médica que tuvo algún problema, en fin, siempre es muy difícil, pero todos se sacan 7 finalmente. Que la planta de trabajadores del servicio público está llena, entonces hay que buscar otras fórmulas, como por ejemplo a contrata, honorarios, en fin, y crece la cantidad de personas que trabajan en ese estamento, pero tampoco se traduce en mejoras, en cuando uno se encuentra con tener que lidiar con el estamento público, que yo creo que cualquiera que le pregunte es una lata, es un problema, es un cacho. ¿Cuál es el impacto tecnológico que ha tenido en la administración pública para beneficiar a las personas? Porque además, a mayor tecnología necesitas menos gente. O sea, eso es así. Pero, ¿cuál es el impacto tecnológico que ha habido? Entonces, claro, uno se pregunta cosas. Ahora, aquí hay mucho que escarbar y mirar, todos los días nos está llegando información acerca de ineficiencias del aparato público. En algunos casos, por falta de recursos, efectivamente. En otros casos, por desidia. En otros casos, porque está lleno de personas que nombran sin tener competencias. A ver, acaban de despedir a la directora, lo hemos contado acá, a la directora jurídica de la Cancillería. ¿Qué es lo que se dice? Militante de Revolución Democrática que no sabía derecho internacional, pues. Si ese es el problema, entonces ponen a gente incompetente en cargos muy importantes. No es que ocurra solo ahora, hace mucho tiempo que viene ocurriendo, porque está lleno de equilibrios, de cuotas, el cuoteo famoso, de favores políticos, de despedir a alguien pero le encuentran otro trabajo. Está lleno de ese tipo de cosas. Entonces, claro, y yo quiero reiterar que en algún momento en la comisión experta se quiso establecer una norma de transparencia, de competencia en el Estado, competencia en el sentido de ser competentes para ocupar determinados cargos, y fue rechazada, pues. Y ojalá que se reponga ahora en el Consejo Constitucional, que esté a nivel constitucional esto, porque si no, ¿dónde va a estar?
Bueno, vamos a lo que ha pasado en el día de ayer. Vamos a revisar cada uno de estos temas en mayor detalle, porque el presidente Gabriel Boric ayer aseguró que no va a proteger a nadie en este llamado ya a caso fundaciones, después de las críticas que recibió por respaldar la semana pasada al Seremi de Vivienda del Maule, quien ahora enfrenta una investigación sumaria por sus vínculos con la ONG Urbanismo Social. Una ONG que está vinculado de nuevo a Revolución Democrática, y este Seremi también es militante de Revolución Democrática. Sectores de oposición reiteraron que el ministro Carlos Montes debe renunciar, lo que fue descartado por él mismo, por la autoridad, quien reiteró el llamado a la oposición a no sacar provecho político de la situación. Y está lo que comentábamos. Ayer el Ejecutivo conformó una comisión experta para mejorar los parámetros de probidad e investigar el traspaso de recursos de los últimos 5 años. Y esto es lo que comentábamos. Incluirá al segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el último año, ¿no? Daniela Ruiz Tagle tiene todos los detalles. Hola, Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. No pongo las manos al fuego por nadie, decía hace poco más de una semana el presidente de la República, Gabriel Boric. Este discurso fue cambiando el pasado miércoles, luego de respaldar por parte del propio mandatario al Seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, militante de Revolución Democrática y hoy investigado por sus vínculos con la Fundación Urbanismo Social. Se inhabilitó antes de conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente, dijo ese día el mandatario, y agregó que él no había sido director, no tuvo ningún cargo directivo, solamente fue un trabajador, sostuvo el jefe de Estado. Y acá dijo lo que ayer puntualizaban distintas autoridades de gobierno para justificar estos dichos. Si esos antecedentes cambian, evidentemente uno puede reconsiderar, pero con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el Seremi del Maule ni Daniela Dresner tienen responsabilidades políticas que pagar, finalizó el presidente de la República. Estos dichos resonaron en el mundo político este fin de semana y fue porque este domingo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien también había respaldado a Hernández, anunció el inicio de una investigación sumaria. ¿Por qué? Porque no concordaban las fechas en que el Seremi se inhabilitó realmente respecto a la fecha que él dijo se había inhabilitado. El mandatario indicó que a nadie se le va a proteger de manera indebida. Acá no se va a proteger a nadie indebidamente. A nadie. Y el hecho de que el ministro Montes haya instruido un sumario da cuenta justamente de eso. Yo lo que he señalado es que acá hay que ser responsables y no meter a todas las personas al mismo saco, pero que no les quepa duda que en la medida en que existan antecedentes que lleguen a nuestro conocimiento, vamos a tomar las medidas que sean necesarias. Bueno, este fin de semana fuimos conociendo más antecedentes. Por ejemplo, el sábado el diario DF+ dio cuenta acerca de una auditoría que había sido encargada por el ahora ex Seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, que está siendo investigado por la Fiscalía de Antofagasta por los traspasos a Democracia Viva. Esta auditoría era para investigar los polémicos convenios que finalmente habían abierto toda esta polémica, ¿no es cierto? Y también se ha dicho que acá el ministro Carlos Montes debió tener conocimiento de esta situación. ¿Por qué? Porque era una auditoría que estuvo en el escritorio de Carlos Contreras incluso 18 días antes de la denuncia de los funcionarios del Serviu, que fue finalmente lo que desata toda esta polémica. Otro tema que se conoció fue una publicación del diario La Segunda, en donde se señala que un informe encargado por Revolución Democrática, que es el partido en cuestión, constataba que el caso Democracia Viva, este esquema irregular de Antofagasta, se intentó replicar, aunque sin éxito, en otras regiones de Chile, en otras regiones de nuestro país. Distintos personeros del mundo político han señalado que acá el ministro Carlos Montes debe tener mayor control sobre su ministerio, y es por ello que genera cierta preocupación en algunos sectores de la oposición, señalando que no es posible que el ministro Montes no supiera de lo anterior. El titular de Vivienda fue consultado ayer una vez más sobre este tema, también por su posición al interior del gobierno. Esta es la línea que él señala. Pasemos a escuchar sus palabras.
Yo no sé la fecha en que lo conoció la subsecretaria, quiero ser muy claro, pero en todo caso creo que fue muy simultáneo con la denuncia que hubo de parte de los gremios. A esa altura se conoció. Yo tengo una misión en el gobierno, el presidente me ha dado ciertos objetivos, ciertas tareas, ciertos desafíos, han aparecido estos hechos que obligan a responder porque es lo que corresponde a un ministro de Estado, y yo voy a seguir en el ministerio mientras el presidente así lo determine. Bueno, este debate político continúa, los distintos sectores de la oposición siguen sin descartar el ingreso de distintas herramientas constitucionales. Algunos dicen que incluso se han visto debilitado al ministro Carlos Montes. Hay distintas voces, pero pasemos a escuchar lo que hace La Moneda en relación a este tema, porque pasaron a la ofensiva y ayer la ministra Camila Vallejo hizo 2 anuncios sobre la probidad y la transparencia a poco más de 2 semanas de conocerse el caso Fundaciones. Uno de ellos es la conformación de esta comisión para mejorar los parámetros de probidad. Hemos decidido conformar un equipo de expertos para la probidad y la integridad institucional. Esto va a ser un equipo de trabajo que tiene un plazo de 45 días para poder cumplir con los objetivos para los cuales les ha convocado, dijo el día de ayer la ministra, vocera de gobierno Camila Vallejo. Establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro. Estamos hablando de fundaciones y corporaciones, donde primen los principios de transparencia, de efectividad, eficiencia y rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo. Ahora, otro de los temas que fueron anunciados el día de ayer fue que los requerimientos de información sobre traspasos de recursos serán respecto a 5 años atrás, es decir, los convenios firmados también en los últimos años del segundo periodo del expresidente Sebastián Piñera. ¿Esto cómo se justifica? Claro, porque se ha señalado por parte de distintas voces del Ejecutivo que finalmente este mecanismo de traspaso de recursos a entidades no gubernamentales, a fundaciones, por ejemplo, por parte del Estado, comenzó en 2019 y no en este gobierno, no en la administración del presidente Gabriel Boric. Hay quienes han llamado a no jugar al empate, pero vamos por parte, porque hay distintas apreciaciones sobre estos 2 anuncios que realiza el día de ayer la ministra Vallejo. Por un lado, José Mesa, del Partido Republicano, se refirió a la comisión, mientras que el jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum, quiere que no se juegue al empate en esta lógica. Pasemos a escuchar a ambos parlamentarios. Me parece paradójico que quienes se arguyeron como los adalides de la probidad, como los adalides de la honestidad hoy día reconozcan que requieren asesoría de otras personas para poder saber cómo es que se administra de manera proba los fondos del Estado. No tratar de empatar o tirar al córner este conflicto que ya los tiene muy, muy complicado. No hay ningún problema en seguir investigando hacia atrás. ¿Cómo salir de esta crisis? Fue tema en el oficialismo. Hay varios que apuntan principalmente a la agenda de transparencia y probidad. De hecho, la semana pasada, el martes, en el Comité Político se había planteado esta idea y finalmente se recoge el guante por parte de La Moneda. ¿Qué es lo que han señalado, por ejemplo, desde el Partido Comunista? El secretario general del PC, Lautaro Carmona, se refirió a esto, a la agenda de probidad, que es el camino para poder sortear esta crisis que se vive al interior del gobierno, que afecta al gobierno a propósito de estos actos cometidos por militantes o ahora ex militantes de partidos miembros del Ejecutivo. La presidenta del PPD, Natalia Pergentili, ponga mucha atención con lo que ella dice, porque ella dice que acá existe preocupación por este tema porque pueda tocarse, por ejemplo, las reformas estructurales del gobierno, que éstas se vean afectadas a propósito de el caso Fundaciones. Pasemos a escuchar a ambos personeros oficialistas. Somos partidarios que esto se vea caso a caso, punto a punto, pero que se construya una legislación que obligue no solo a que no pueden haber transferencias discrecionales, sino sencillamente que no tengan transferencias sin control. Nosotros tenemos enorme preocupación porque estos hechos no afecten las reformas estructurales en las cuales estamos todos comprometidos.
El día de ayer, luego que el presidente Gabriel Boric presentara a los integrantes de esta comisión, a estos expertos, entre los que figura María Jara Quemada, también el excontralor Ramiro Mendoza, Ignacio Irarrázaval, entre otros nombres, finalmente habló, por ejemplo, la presidenta de esta comisión con nuestro medio asociado CNN Chile, y ella dice que el caso Democracia Viva es un caso de corrupción, que hay un conflicto de interés evidente y eventualmente tráfico de influencia. Dice, la corrupción es una amenaza para la democracia en Chile, y ella precisa que no se va a fiscalizar, sino que se va a buscar qué mecanismo puede existir para poder avanzar hacia la probidad y la transparencia. Todo esto es parte de lo que el día de ayer ocurrió, y vamos a ver qué va a pasar el día de hoy en relación a este tema, y por supuesto en el Congreso Nacional, en donde el ministro Carlos Montes va a dar cuenta acerca de el caso Fundaciones. Mira, el caso del ministro Carlos Montes es bien complejo. ¿Por qué? Porque resulta que ahora se dice que se abre el sumario en contra del Ceremi de la región del Maule, ¿no es cierto? Rodrigo Hernández, que es de Revolución Democrática. ¿Y qué dijo el ministro? Se abre un sumario. Ese fue el anuncio. Después dijo que una cosa es un sumario y otra cosa es una investigación sumaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El sumario lo que busca es profundizar en un hecho irregular o en un delito para poder reunir todos los datos. Y aquí lo que estamos haciendo es algo previo. Es una investigación sumaria, o sea, ya no es un sumario. Entonces aquí la confusión es grande, porque se había dicho que se abría un sumario. Para él se está haciendo una investigación sumaria que permite determinar y calificar los hechos, y en eso estamos. Calificar los hechos a partir de los cuales se toman nuevas decisiones en un plazo de 5 días. Por lo tanto, no hay sumario, sino que hay una investigación sumaria, según él, que es un plazo de 5 días. O sea, yo diría, mira, que Rodrigo Hernández, está colgando un hilo por 5 días. Y yo entiendo que esto es para determinar si se mantiene o no la confianza política en el funcionario, ¿no? Lo que es muy raro, ya lo decíamos ayer, pero... porque el Ceremi, que en este caso, ¿no?, el secretario regional ministerial, es el representante del ministro en las regiones. En este caso en el Maule, el representante del ministro Montes. Entonces, lo que llama la atención es que se le haga un sumario o investigación sumaria, en palabras del ministro Montes, a una persona que tiene que contar con toda la confianza de quien está a cargo del ministerio, y que es mucho más fácil o más simple, más directo, por decirlo así, que hacer esta investigación, que es llamarlo personalmente, preguntarle qué fue lo que pasó y desde esa base tomar una decisión. Son confianzas políticas, ¿no? No es cualquier funcionario público. Y además tienen la presión ¿de quién? De Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, digamos, compañero de partido de Montes. ¿De quién más? Bueno, el diputado Daniel Manucheri, también socialista. Manucheri dijo, se me iba a preguntar en el Ceremi y tuvo que haber salido del cargo, pero el gobierno decidió iniciar una investigación, dice. ¿Y quién más? Bueno, varios más del Partido Socialista que le están pidiendo a Carlos Montes que lo despida. Juan Luis Castro también. Juan Luis Castro. Senador. En el caso de Daniela Dresner, el senador por la región del Biobío. Entonces, el senador socialista. Entonces, la verdad es que aquí está muy complicado Montes. Ahora, claro, se dio un plazo de 5 días. ¿Eran necesarios 5 días para revisar todos los antecedentes? Y esto no es tan complicado. Eran necesarios. Ahora, lo que sí sabemos es que alguien le dio al presidente una información errada para que el presidente lo blindara en algún momento. Y después tiene que recular, echar marcha atrás. Ayer no hubo explicaciones sobre esto, en el sentido de pedir disculpas por este patinazo que se pegó el presidente, pero yo entiendo que lo indujeron a ese error. ¿Quién lo indujo? Yo Entonces, no sé. Si le dan una información que dice que esta persona, el Ceremi, se abstuvo de declarar unos dineros para una fundación de la que él formó parte hasta antes de ser el Ceremi, que fue en X fecha, y resulta que no fue en esa fecha, sino que fue después de... Si se le entrega la información equivocada, claro que el presidente va a aparecer diciendo todas estas declaraciones que finalmente son un patinazo. Y por eso es que es tan difícil de entender por qué se mantiene una persona que está cuestionada, que sea como sea, se ve muy feo que haya dicho que se inhabilitó en una fecha y fue en otra. Y eso no se puede negar porque hay papeles. No, dicho eso, se tiene que ir. Después de eso se tiene que ir. Porque justamente la línea de defensa, la línea Maginot, digámoslo así, era eso.
yo estaba fuera del cargo cuando tomé la decisión. No estaba fuera del cargo. Y eso es todo. Punto. Se acabó la línea de defensa, se derrumbó. Punto. Una línea de defensa ¿Qué más están esperando, no? Una línea de defensa que él utilizó no solamente a través de entrevistas, sino que también a través de su cuenta de Twitter, en donde pudimos ver un round, por así decirlo, entre el mismo senador Fidel Espinosa y Rodrigo Hernández. Y él, claro, dice, no me puedes culpar sobre esto, yo estaba inhabilitado y además fue a través de concurso público. Esas dos fueron sus líneas de defensa que él utilizó públicamente, incluso en una entrevista con el diario La Tercera, posterior a que se conociera que la Fiscalía de Antofagasta también iba a investigar este tema. ¿Doy un dato? Ya. ¿De qué fundación estamos hablando? Urbanismo social, ¿no es sí. cierto? Urbanismo social tiene muchos vínculos y apoyos. Hace algunos días, antes de que se supieran estas cosas, pero hace algunos días, fue publicada en un diario, me acuerdo, creo que el diario La Tercera, una carta firmada por algunos ex premios nacionales de arquitectura. Algunos nombres seguramente a usted le van a sonar: Pablo Alar, Sergio Baerswill, Luis Eduardo Bresciani, Cristian Fernández, Teodoro Fernández, Juan Sabaj. Todos muy conocidos en el ámbito de la arquitectura. ¿Y qué dice esta carta? Dice: señor director, hemos visto con preocupación cómo injustamente se ha visto involucrada la Fundación Urbanismo Social a raíz de las supuestas irregularidades en el actuar de la Fundación Democracia Viva en la ciudad de Antofagasta. Quienes suscribimos esta carta somos arquitectos que hemos trabajado con la Fundación Urbanismo Social y sabemos de su auténtica vinculación con los territorios de preocupación genuina por el bienestar de las comunidades a lo largo de sus 15 años de existencia. Conocemos su extraordinaria calidad profesional y humana, su capacidad de articular la agenda pública-privada y su trabajo y que su trabajo finalmente se traduce en la ejecución real y concreta de proyectos de excelencia para las comunidades. Son puros adjetivos: excelencia, extraordinario, auténtica vinculación con los territorios. Todo esto es, esperamos que en este caso no paguen los justos por pecadores y que la opinión pública, el Estado y los medios de comunicación reconozcan la trayectoria y el consistente y permanente apoyo de la Fundación Urbanismo Social y otras fundaciones de la sociedad civil hacen el desarrollo de políticas públicas de Chile. Más apoyo imposible, ¿no? O sea, urbanismo social tiene mucho apoyo. Y por lo tanto, también aquí se puede desprender las dudas iniciales del ministro. Claro, nos ayuda a entender tanta vuelta, recoveco, argumentación. Bueno, de hecho hay un video de hace un tiempo, no de ahora, de hace un tiempo, del ministro Carlos Montes hablando bien de urbanismo social. Hay un video. Ahora, que tiene una frase que es muy decidora, en donde él dice, bueno, felicita a Urbanismo Social porque ha trabajado con el ministerio y dice que han crecido mucho y que a veces es complicado crecer mucho. Lo dice en un audio que estuvimos difundiendo durante la jornada. Bueno, será parte de esas complicaciones que ve el ministro, esto de eventualmente verse involucrado en traspasos de dinero. Y hay otro asunto directamente más. Que no son para, digamos. Y hay otro asunto más. Sí. Se conoció, y esto lo dio a conocer el Diario Financiero, que hubo un informe interno en Antofagasta acerca de irregularidades que se estaban cometiendo. Y este informe se dio a conocer 18 días antes de que los gremios le entregaran los antecedentes a la subsecretaria. En abril. Y la subsecretaria se demoró, esto explotó después de 50 días, después de que los gremios le dieron a conocer esto a la subsecretaria, que no había hecho públicamente al menos prácticamente nada. Estamos hablando como de 2 meses y medio en total desde el primer antecedente, sumando los 50 más los 18. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué el ministro Montes no tuvo conocimiento durante todo ese periodo de tiempo, 2 meses y medio de los líos en Antofagasta, si había un informe completo? Entonces, claro que hay una presión sobre el ministro. Y resulta que, ¿qué es lo que se dijo por parte del ministro? ¿Qué dijo el ministro Montes? Se le entregó a él, al Seremi Contreras, no sé la fecha en que lo conoció la subsecretaría, pero creo, no lo sabe, creo que fue muy simultáneo con las denuncias que hicieron los gremios. A esas alturas se conocieron. Esto creo
que lo conoció la subsecretaría. Yo creo que en el momento en que se presentó la carta de los gremios, pero no puedo contestar con precisión porque lo desconozco. Pero a estas alturas, ¿por qué se desconocen tantas cosas en el ministerio? Pero si todo esto es a través de oficina de partes, hay timbre, hay recepciones, hay números de recepción. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el control? Descontrol en el ministerio, pues eso es lo que hay, pues evidente. Como un informe tan grave, y todos ya nos damos cuenta de la gravedad que tiene, el ministro no lo conoce y no sabe exactamente si lo conoció o no la subsecretaria, y si lo conoció, cuánto lo conoció, y si es que lo conoció, ¿por qué no lo conoció él? Y podrían haberse evitado una serie de cosas, a lo mejor habiendo actuado preventivamente o rápidamente, habiendo tomado las medidas, habiendo reconocido lo que estaba pasando, pero habiendo actuado de inmediato. De cierta forma reconoce también que esta intención de terminar con las responsabilidades políticas con la salida de la subsecretaria, hasta ahí nomás llegaban, intentando contenerla en ella, que no llegara al ministro, lo que ya está claro que ha llegado incluso al presidente, lo que vuelve a un tema que hemos hablado en varias oportunidades, Dani, en relación a lo difícil que es blindar al presidente este tipo de situaciones. Ahora, yo quiero ir a lo práctico de la comisión que se anunció ayer. Más allá de los nombres y las personas que están ahí, no es vinculante, ¿no? No es que vaya a indagar o tomar decisiones, sino que lo que hace es revisar lo que existe, ¿no? La legislación, en fin, etcétera, y sobre esa base proponer mejoras. Y además tiene 45 días, entiendo, Daniela. Exactamente. No es ni vinculante ni es fiscalizadora. Es decir, acá solamente esta comisión va a hacer un diagnóstico en donde se van a proponer medidas para elevar los estándares de probidad en relación a fundaciones, organizaciones sin fines de lucro y el Estado. Nada más que eso. Y el tema de los 5 años, el tema de los requerimientos de información, es un anuncio que hace también la ministra Camila Vallejo. Ella dice, ahora la información en relación a los traspasos de dinero, los convenios firmados, va a ser respecto a 5 años atrás, tocando también los últimos 2 años del segundo periodo de Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Por eso se hablaba de esta lógica del empate, pero lo cierto es que la comisión no es ni fiscalizadora ni vinculante. Es que, a ver, yo quiero decir una cosa. Es difícil que sea fiscalizadora porque es una comisión que no tiene un respaldo legal desde ese punto de vista. O sea, para fiscalizar hay que tener potestades legales, que no las tiene. Exacto. También para fiscalizar. Entonces lo que yo creo que va a revisar antecedentes y proponer cosas. Eso es todo. Porque no puede más tampoco. Claro, el tema es que suena parecido, y lo decíamos al comienzo de la conversación, a otras instancias que lamentablemente iban en la misma senda. Digo lamentablemente no por el objetivo, sino que porque no se logró, como a la Comisión Engel, en momentos en que hablábamos acerca de financiamiento irregular o ilegal de la política, o también lo que mencionábamos de leyes de transparencia que están por años en el Congreso. Hay una que se conoce como Ley de Transparencia 2 que lleva 5 años en el Congreso. Entonces, una comisión más, independiente de quienes están ahí, no es personal, ni de la labor que vayan a realizar, una comisión más que tiene el mismo objetivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cumple ese objetivo? Oye, porque no hay interés. No hay voluntad. No hay interés. Además, a ver, digámoslo, hay muchísima plata involucrada. Lo que pasa es que le hemos perdido respeto al dinero, a lo que se mueve. Pero vuelan los millones, los cientos de millones para allá, para acá, es mucha plata involucrada. Oye, ayer en el comité político, ¿cuál fue el ambiente? ¿Tú pudiste reportear eso? ¿Y qué es lo que pretenden los partidos? Por ejemplo, ¿cuál es la posición del llamado socialismo democrático al interior del gobierno con respecto al socialismo a secas, que forma parte de donde está el Frente Amplio? ¿Cuál es la posición del Partido Comunista en esto que ha estado bastante silente? El Partido Comunista prácticamente no habla. Sí. ¿Qué pasó ayer? Partido Comunista al margen. Ellos dicen, acá no tenemos que atacarnos por la prensa, a propósito de lo que pasó con Revolución Democrática. Revolución Democrática no llegó acá al comité político ampliado porque no era el turno de RD, además que tenían sus propios problemas que solucionar en el Congreso Nacional. Ayer tampoco fue el Partido Socialista, porque tampoco era el turno del PS. Sí fue el Partido por la Democracia. Y hay quienes dicen que este partido, principalmente, más que molesto, está incómodo. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el ministro Montes, que es un histórico militante del PS, ¿no es cierto? Esto también lo comparten algunos militantes del PS.
está cargando con una responsabilidad de un partido que en algún momento criticó a la exconcertación a propósito de la escala de valores. Entonces, existe cierta tensión, pero lo cierto es que en el Comité Político Ampliado lo que se manifiesta es cómo salir de esta crisis. Hay preocupación, y lo escuchábamos en la voz de Natalia Pergentili, que decía, acá nos preocupa que este tema toque el programa de gobierno, que toque las reformas estructurales del presidente Gabriel Boric, que es lo que ya está pasando. Ya se ha cuestionado, por ejemplo, la reforma tributaria, el pacto fiscal, etcétera. Incomodidad en sectores de socialismo democrático, partidos que se quieren mantener al margen, y lo cierto es que para remar en esta crisis, lo único que pueden ver al final del túnel es esta agenda de probidad que propuso el mismo oficialismo. Ya. O sea, la solución es esa, por el momento. Esa es la solución hasta el momento. Vamos a ver si funciona. Son 45 días. Qué tan drásticas van a ser las medidas que van a proponer esta comisión. Pero lo cierto es que ayer se logró quizás descomprimir un poco, al menos dentro del oficialismo, con el anuncio de esta comisión. Sin mencionar, por supuesto, lo que se vive en Revolución Democrática, que por estos días está ocupado en sus propios asuntos. Claro, y que lo vamos a estar revisando más adelante. Porque es un capítulo aparte. Exactamente. Es un capítulo aparte. Ya, estamos atentos a lo que suceda en el día de hoy. Yo creo que en una de esas, para descomprimir, el ministro Carlos Montes no se toma los 5 días con el subsecretario Hernández. Perdón, con el Seremi Hernández. Y lo saca. Y lo saca nomás. Porque los costos tienen que empezar a pagarse rápidamente. Eso es lo que va a pasar. Ahora, recordemos que el presidente llamaba a no avanzar en este festival de renuncia. Se contrapone. Sí, lo que pasa es que la realidad se impone a veces. O sea, después la realidad es muy importante, entonces no creo que sea capaz, porque si no está llegando a Montes todo. Exacto, y al presidente, sí, por lo mismo. Bueno, y al presidente. Claro. Entonces tiene que parar eso, me imagino. Ya, estamos atentos. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao, Dani, hasta pronto. Bien, sigamos hablando acerca de urbanismo social, porque la Gobernación Regional del Maule habría solicitado a esta fundación, Urbanismo Social, que contratara a 3 personas en el marco de un convenio por más de 260 millones de pesos. Y en Atacama también se habrían cometido irregularidades, entre otro ministerio, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y una organización que se llama Visible. Según denunció ¿quién? La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, quien confirmó una sesión especial en sala para abordar con el Ejecutivo las polémicas contrataciones. Tenemos detalles con María José de la Barra. Siguen apareciendo antecedentes de presuntas irregularidades entre algunas fundaciones y organismos estatales. Esta vez los protagonistas son 2, la Gobernación Regional del Maule, liderada por la demócrata cristiana Cristina Bravo, y la Fundación Urbanismo Social. Se conoció que en diciembre de 2022 el GORE firmó un convenio con Urbanismo Social por más de 260 millones de pesos en el marco de un programa Juntos y Juntas nos sentimos más seguros. Y el 30 de mayo pasado, Pilar Goicolea, fundadora y presidenta de dicha fundación, aseguró en un escrito enviado al gobierno regional que recibieron 3 nombres del organismo para ser incorporados al equipo del proyecto. Contrataron a 2, pero plantearon la imposibilidad de hacerlo con Javier Ahumada, concejal de Curicó, porque el directorio veía como incompatible la posibilidad de que sea parte cuando asume una función pública en representación popular. En conversación con Podría Ser Peor de la radio, el diputado de Evópoli por el Maule, Jorge Guzmán, aseguró que con esto se confirma un secreto a voces. Lo que a mí me preocupa es que fundaciones que saben su trabajo, conocen su experiencia, se ven obligadas para poder aceptar los recursos que le transfiere el gobierno regional a contratar a personas que el gobierno regional le indica. Pese a que la gobernadora no respondió los llamados de Biobío la radio, su equipo aseguró que Cristina Bravo no ha solicitado contrataciones ni conoce a ningún miembro de la fundación. Otro de los casos lo destapó la senadora de la DC, Yasna Proboste, quien presentó una denuncia a Contraloría por un convenio entre la Seremi de Desarrollo Social de Atacama y la Fundación Visible. Proboste afirmó que le llamó la atención que una organización que no tenía forma de probar su experiencia haya obtenido un puntaje máximo en el concurso público para adjudicarse un convenio por 160 millones de pesos. Debido al impacto de todos estos casos, la senadora informó de una sesión especial en la sala del Senado con autoridades del gobierno para poder abordar este tema. Nosotros esperaríamos que ya el gobierno nos dijera con toda claridad cuáles son los recursos que han asignado, como en este caso, a fundaciones prácticamente de papel,
En la sesión estará presente el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, quien señaló que la moneda está 100% disponible para erradicar estos casos. Que se esclarezca todo lo que tenga que esclarecerse. Y obviamente, tal como nos instruyó el presidente Gabriel Boric, toda persona que tenga alguna vinculación, ya sea a conflictos de interés manifiestos, a fraude al fisco, no solamente va a tener que responder ante la justicia, sino que no va a seguir formando parte de este gobierno. De la instancia también será parte el jefe de la cartera de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. ¿Qué va a pasar durante esta jornada? Lo que va a pasar es que va a asistir hoy a las 9:30 el ministro Carlos Montes a la Comisión de Vivienda del Senado para, comillas, dar a conocer los antecedentes que obren en su poder respecto a los contratos suscritos bajo la modalidad de trato directo con diversas organizaciones. Y si bien esta instancia es presidida por el senador socialista Fidel Espinosa, que ha sido un crítico brutal de Montes, ello no le garantiza un momento tranquilo justamente por esto, pese a que los dos son del mismo partido. Espinosa, como le decía, ha sido uno de los principales críticos de la gestión del gobierno y de las decisiones que ha tomado el titular del Ministerio de la Vivienda durante esta crisis. Pero, de todas formas, a pesar de eso que ya se ve, o se antecede que va a ser crispado, el encuentro más complejo para el ministro va a ser una sesión especial que escuchábamos recién en el informe, que se va a realizar mañana en el mismo Senado y que está citada exclusivamente para analizar este caso, el caso de los traspasos a las fundaciones. Es una sesión pedida por el jefe de bancada de la UDI, que es Gustavo Sangüesa, y que se acordó en la reunión de comités en donde participan representantes de las bancadas. En la Cámara de Diputados, en tanto, el panorama es igual de conflictivo para el secretario de Estado, en vista de que es en esta rama del Congreso donde se inician las acusaciones constitucionales. Existía el ánimo de algunos diputados de pedir una sesión especial, pero la comparecencia del ministro se abordará por ahora en una reunión ordinaria de mañana de la Comisión de Vivienda, que es presidida por el diputado oficialista Tomás Hirsch, que es de Acción Humanista. Esta seguidilla de encuentros se convertirá en una especie de cara a cara de Montes con el Congreso, donde desde la oposición y el oficialismo existen dudas respecto del papel que ha jugado el titular del Ministerio de la Vivienda y han tomado distancia de los errores que ha cometido en las últimas semanas. El diario La Tercera dice que particularmente la derecha, que se había manifestado reticente a tomar medidas duras en contra del secretario de Estado, ya hay quienes están abiertos a una acusación constitucional. En la oposición, sin embargo, esperan tener más claro el curso a seguir en las reuniones de almuerzo que se realizarán hoy y mañana. Por ahora, en el socialismo democrático, especialmente en el Partido Socialista, están decididos a hacer todos los esfuerzos para proteger a su ministro, el ministro Montes. Ayer se reunió con diputados de su partido, quienes le dieron su respaldo y están acusando oportunismo, especialmente de parte de la UDI. Pese a que a este respaldo, la derecha admiten que el cuadro podría incluso extenderse a otros responsables políticos, como el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, debido al liderazgo que tiene en su partido. Una alternativa que ya comenzó a sondearse es un libelo por la adjudicación de 60 millones de pesos por parte de su cartera a la Fundación Visible, un caso que denunció la senadora Yasna Proboste. La crisis del gobierno, hay una crisis en el gobierno de todas maneras, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que es muy decisivo las reuniones que va a tener hoy día Carlos Montes, a ver si logra quitar las aguas. Tiene buenas relaciones con la derecha, históricas. Carlos Montes fue un senador histórico por lo demás y por lo tanto tiene relaciones antiguas con el Parlamento. Hablemos acerca de la región del Biobío. El gobernador de esa región es Rodrigo Díaz. Él descartó que exista conflicto de interés en la asignación directa de 274 millones de pesos a una ONG vinculada al alcalde de Coronel y que preside la cuñada del jefe comunal, que es una periodista que trabajó en la campaña del gobernador Díaz a la gobernación regional. Pese a las explicaciones que ha entregado la autoridad, persisten los cuestionamientos de quienes acusan un conflicto de interés. Mauricio Gándara con detalles. La organización Red Cultivarte de Coronel se adjudicó 274 millones de pesos para su proyecto Transferencia de Cuidado Integral e Inclusivo para Adultos Mayores Vulnerables de Coronel. La corporación es dirigida por la periodista Elizabeth Villanueva, cuñada del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, cuyo hermano, Carlos Chamorro, a su vez, es ejecutivo de la corporación Desarrolla Biobío, que preside el gobernador regional. Rodrigo Díaz rechazó la insinuación de algún sesgo político y descartó un conflicto de interés al haber firmado la transferencia de esos recursos, que por ser de un monto inferior a las 7.000 UTM no requería la aprobación del Consejo Regional. Lo hicimos porque era un grupo que nos interesaba trabajar, porque la propuesta era buena, porque además la calidad de los profesionales que iban a trabajar eran buenos. Claro, eso lo estoy diciendo hoy día, como
Hoy día es lunes, pues. Con el diario el día lunes comentando, hay efectivamente una materia que a las luces de los antecedentes de hoy puede parecer compleja. Lo que debe tener tranquilidad la gente es que lo que se comprometió se está haciendo. Sin embargo, parlamentarios como Leonidas Romero creen que el conflicto de interés es evidente debido a la cercanía de Villanueva, quien trabajó en la campaña a gobernador de Rodrigo Díaz y por unos meses desempeñó funciones en la gobernación. Y hay sin duda también un acto reñido con la ética, la moral y algo de la legalidad. El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, en tanto acusó intencionalidad política, dijo para enlodar su imagen y descartó un conflicto de intereses. Claramente no hay una relación directa actualmente por la relación con el gobernador Rodrigo Díaz, a quien respaldamos y apoyamos obviamente, pero en este sentido hoy día lo que se ha tratado acá es de generar, principalmente tratar de enlodar mi imagen, la de mi familia, con la sola intención de poder sacar un rédito político que claramente no tiene sentido. En lo particular no tengo ninguna vinculación en la adjudicación de este proyecto. Ante el manto de duda que se instala respecto de las redes políticas que puedan influir en la asignación de recursos, el gobernador llevó hasta la Contraloría Regional una carpeta con el detalle de los proyectos que han recibido financiamiento desde el año 2021 a la fecha. 8 de la mañana, 30 minutos. El gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, debió entregar en la oficina de partes más de 70 cajas con información sobre el traspaso de recursos a 3 fundaciones, luego que el fiscal encargado de las indagatorias no las recibiera porque no estaban inventariadas. Era todo un asunto de papeles mezclados unos con otros. Tenemos detalles con Cristian Valdebenito. La expresión en la cara de Patricio Vallespín al entrar a la Fiscalía de Puerto Montt fue diametralmente distinta a la salida. Al ingresar el gobernador con una caja en la mano y caminando bajo la lluvia, encabezó el ingreso de varios carros de carga con casi 70 contenedores con la información que dijo la autoridad le parecía a él relevante de entregar al Ministerio Público en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Marco Muñoz por la investigación de eventuales delitos de fraude al fisco en la derivación de recursos públicos a las fundaciones Chinquihue, que preside por estatuto la autoridad, Kimun, que estaría vinculada al ex candidato presidencial de la lista del pueblo Diego Ancalao, y la Fundación Participa. Sin embargo, el gobernador se encontró con la negativa para recibir en los antecedentes por no estar inventariada, a lo que sarcásticamente agregó Vallespín, evaluarán hacer el trabajo que corresponde a la Fiscalía. La información que pone a disposición un posible investigado, la Fiscalía está obligado a hacerlo, no tiene que pronunciarse sobre ella ahora, no existe ninguna norma que establezca inventario para las presentaciones y solicitudes, el que debe inventariar es el Ministerio Público por norma legal, por tanto no entiendo por qué no se hace recepción de esta información. Yo creo que él, si quiere que nosotros hagamos parte de su tarea, lo podemos hacer. Más tarde, el fiscal Marco Muñoz confirmó las razones para no recibir las cajas. No había detalle ni inventario de las mismas, razón por la cual no fue posible recepcionarlas en atención a que no había certeza de qué era lo que se acompañaba, ni que si lo que se acompañaba era toda la información con la que contaba el servicio. Funcionarios del gobierno regional debieron así retirar las cajas y llevarlas de vuelta a las dependencias de Patricio Vallespín a la espera de la notificación oficial del persecutor. En Puerto Montt, Biobío, la radio. Dos cosas sobre todos estos líos que hay. Vamos a hablar ahora de lo que pasa con las fundaciones y las municipalidades. El principal foco de corrupción en Chile son los municipios. Son los municipios, hay que entenderlo. Y resulta que en la comisión que se formó ayer era para fundaciones, corporaciones, municipios. Si quieren transparentar y hacer un país mucho más honesto, también hay que investigar los municipios y hay que establecer o proponer medidas para allá. Nada, hasta el momento por parte del gobierno. Y en segundo lugar, yo quiero recordar que en el programa de gobierno se iba a establecer una reglamentación dura con respecto al lobby. ¿Ha habido algo? No. Y el lobby tiene que ver con la corrupción. Pero resulta que no hay nada.
Entonces yo no entiendo por qué no se aplica en estas partes el programa de gobierno donde no se necesita tanta colaboración de la oposición, sino que proposiciones, y no pasa absolutamente nada, y esto tiene que ver con la transparencia. Veamos qué pasa a propósito de municipios y fundaciones. Claro, en particular con el municipio de Santiago y la Fundación Urbanismo Social, que es la que está en el ojo del huracán después de la polémica desatada en Antofagasta con otra fundación, Democracia Viva, una entidad ligada a la expareja de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática. Se reveló ayer un documento en redes sociales que vinculaba a el municipio de Santiago con Urbanismo Social, y es el municipio el que confirmó que dejó sin efecto un convenio de transferencia de recursos con esta institución. Impresionante la cantidad de plata. Miles de millones de pesos que van a urbanismo social, miles y miles, son muchos, si usted lo quiere considerar en millones de dólares. La alcaldesa Iracy Hasler decidió no darle continuidad a un proyecto denominado Diseño de Arquitectura y Especialidades de Rehabilitación Inmueble Avenida Diego Portales 2007-17-2025 por un monto de 121.922.433 pesos, dineros que iban a pagarse en 4 transferencias a urbanismo social. Este convenio de forma expresa señala que fue suscrito el 22 de marzo de 2023 entre la ilustre Municipalidad de Santiago, representada por su alcaldesa Iracy Luisa Hasler Jacob, y la Fundación Urbanismo Social, representada por su director ejecutivo o directora Camila Ramírez Gacitúa. Esto está en biobiochile.cl, pueden ver el documento ahí. Sin embargo, desde la municipalidad sostuvieron que el convenio de transferencia firmado en abril pasado tiene su inicio el 18 de marzo de 2021, bajo la gestión de Felipe Alessandri. Un punto que, si bien no se entiende de la revisión de los documentos, debido a que lo aprobado por Alessandri señala que fue para la habilitación de la vivienda para adultos mayores, no hace referencia a un diseño de arquitectura, ni mucho menos a especialidades de rehabilitación de inmuebles, que se ubica en la calle Diego Portales, o este inmueble que se ubica ahí en la calle Diego Portales de la comuna de Santiago. Es más, al revisar los antecedentes de urbanismo social en el Servicio de Impuestos Internos, no aparece ninguna ampliación de giro relacionada a tareas de diseño arquitectónico o ligadas a esta. Se establece en el documento del Servicio de Impuestos Internos que su giro está orientado a consultoría de gestión y actividades de otras asociaciones. Ambos giros son del año 2010. El 5 de abril del año 2021, y esto un mes después del contrato con la Municipalidad de Santiago, pidieron ampliar su radio de acción tributaria a actividades de asistencia social sin alojamiento, así se llama el giro, donde nuevamente no aparece en el sistema tributario algún dato relacionado al convenio establecido este 2023. Por ahora se desconocen los detalles oficiales de cómo y por qué se tomó la decisión de concretar la redacción de un nuevo documento entre Urbanismo Social y la Municipalidad de Santiago. Tampoco se conocen los detalles que llevaron a tomar la decisión de dejarlo sin efecto. Y todo esto pese a que fuentes municipales adelantan que estaría radicado en una revisión que se generó desde la institución edilicia y que habría detectado irregularidades, lo que debería ser resuelto hoy por el municipio que dirige Iracy Hasler. Un adelanto de lo que podría entregarse como respuesta por parte de la sede edilicia la dio la alcaldesa Iracy Hasler vía Twitter. Y esto después de que el senador socialista Fidel Espinosa replicara el documento que dio vuelta por redes sociales, que también lo pueden ver en biobiochile.cl. Espinosa, el senador, publicó en la red social que Urbanismo Social recibía millonarios recursos no solo del MIMBU, Ministerio de la Vivienda, sino también de gobiernos regionales, instituciones públicas como el FOSIS, pero ojo, también de municipios. Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago, le aportó más de 120 millones. Se pasaron. Puntos de exclamación del senador Espinosa. Bueno, frente a esta afirmación, 53 minutos después, la alcaldesa Hasler le contestó por la misma red social, por Twitter, y esto lo pueden ver siempre ahí en biobiochile.cl, hay un pantallazo. Estimado senador, está equivocado. En esta administración no hay ninguna transferencia de dinero a urbanismo social. Dicha fundación no cumplió requisitos importantes y por ello se decidió no avanzar en ese convenio, confirmando de esta forma lo que había transmitido su equipo, era que se había declarado que no se proseguiría con ese convenio. Hay más información en biobiochile.cl, están los documentos y hay más información adicional sobre este caso.